En septiembre de 2023, en Estados Unidos, dos jóvenes de 13 y 14 años fueron sacrificadas en un ritual pagano a los dioses nórdicos. Los que perpetraron este asesinato resultaron ser nacionalistas blancos odinistas. Es que no sé si te has fijado, hay mucha gente que se considera conservadora o muy de derechas, que tiene cierta obsesión por la cultura y la iconografía vikinga. Gente que lleva en su cuerpo tatuados símbolos como el Vagnut, el sol negro, el martillo de Thor, el Mjolnir, o la brújula, el Vegvisir. Y que también dice que no es racista sino ordenado, o que llevan banderas y símbolos con runas vikingas. Esto es porque la ideología nacionalsocialista, el nazismo, se nutrió de la cultura nórdica para su simbología, contaminando así el legado histórico de esta parte de Europa. Obviamente no todos a los que nos gusta la cultura vikinga o incluso estos símbolos, pues somos personas pues, de muy extrema derecha, ¿no? Pero eso no evita que haya cierta sombra en torno a la cultura vikinga y su iconografía, y tampoco quiere decir que los vikingos fuesen especies de protonazis de la Edad Media. Pero ¿sabías que en realidad los símbolos que usan esta gente pues no son exactamente símbolos vikingos reales? Sí, como lo oyes, los nazis se basaron en conceptos equivocados para decorar su perversa ideología con cosas supuestamente vikingas. ¿Cómo se originó esta apropiación cultural por parte de la Alemania nazi? ¿Viene de antes? ¿Por qué ha perdurado hasta nuestros días? Pero ¿y si te digo que no existía tal cosa como los tatuajes vikingos? ¿O que muchos de estos símbolos realmente no eran ni usados por los vikingos? Como siempre, para abordar un tema histórico, os recomiendo un grupo y una canción. En este caso os recomiendo el grupo de las Islas Feroe, Tyr, que hacen una mezcla de metal con música tradicional y sus letras versan sobre historia vikinga en general. No es de extrañar, porque Tyr es el dios nórdico de la guerra y que para ellos es cantar básicamente a lo que creían sus antepasados. El disco The Late Fall Thream de 2011 es considerado uno de sus mejores trabajos y su segundo corte es Shadow of the Svastika, una canción donde critican a la extrema derecha por apropiarse de los símbolos de sus países y los insta a besar su culo escandinavo. Es la segunda vez que traemos a este grupo al canal, ya que en su momento también hablamos de las expediciones a Vinland gracias a Eric el Rojo. ¿Cómo hemos llegado hasta el punto de que un grupo acabe harto de que por hablar de vikingos los relacionen con ser nazis? Vamos a verlo en este vídeo. Como sabrás, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, creado en 1920, acabó en el poder en 1933 y aportaron al mundo cosas como la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Para adornar su ideología nacionalista, se basaron en usar esta carta de encumbrar y ensalzar pues su idioma, su pasado, sus mitos locales, su historia, algo que por cierto también hizo el romanticismo a lo largo del siglo XIX y que también es la cuna de muchos nacionalismos. Y volviendo a aclarar que no todas las personas que hacían pues arte del romanticismo o personas del romanticismo pues eran gente abiertamente nacionalistas o no nacionalistas tal y como los entendemos hoy en día. Es que aquí hay muchos matices. En resumen, no es que los nazis apareciesen de la nada y no es que los nazis de repente interpretasen todo a lo loco según aparecieron. No, son el ejemplo de que bueno, pues los procesos históricos llevan décadas de construcción hasta que culminan en algo que puede estar bien o mal. Por ejemplo, en 1901 se fundó la Wandervogel, un movimiento juvenil alemán que buscaba hacer deporte en la naturaleza y actividades al aire libre. Eso está bastante bien y era parecido a los Boy Scouts de Baden-Powell, que también surgieron en esos años. Esos movimientos sí eran una respuesta también a la industrialización, pero como también bebían del romanticismo, bueno, pues también se alimentaban pues de esos mitos locales y de recuperar la tradición. Lo que en el caso de la Wandervogel fue básicamente que fueron los predecesores de la Hitlerjugend, las juventudes hitlerianas. Al mismo tiempo, con esa recuperación de la tradición local en el siglo XIX, pues surgieron corrientes neopaganas que se dedicaban con esto de recuperar nuestra esencia, nuestros mitos locales, nuestros orígenes, pues a rechazar el cristianismo, pero lo hicieron
no simplemente rechazando el cristianismo, sino abrazando lo que se sabía entonces, o se creía que se sabía entonces, sobre religiones antiguas europeas, religiones ancestrales, como podríamos decir la mitología nórdica o la mitología celta. En parte el problema es que la historia pues va avanzando y va descubriendo más cosas y investigando nuevas perspectivas y nuevas maneras de entender la historia, y a lo mejor resulta que lo que creías que era de una manera, pues en unas décadas se demuestra que no tenía nada que ver. Así, por ejemplo, nos encontramos que en 1908 en Alemania se fundó la Sociedad de Liszt, no de Liszt, de Liszt, de Guido von List, que directamente adoraba a Wotan, es decir, Odín. Y esto explica por qué dentro del neopaganismo pues ha habido muchos grupos tendentes a ideas de extrema derecha, ideología nazi, que obviamente no quiere decir que todo el mundo que haya estado en una corriente neopagana piense estas cosas, pero sí que también hay una sombra sobre ellos. Y dentro del black metal, normalmente el black metal escandinavo, pues hay una rama que bebe del neopaganismo, y tampoco es sorprendente descubrir que muchos han resultado ser neonazis también. Además, volviendo a principios del siglo XX, era un momento en el que estaba muy de moda crear sociedades ocultas. Esto también a finales del siglo XIX. Entre los nobles, entre la gente aburguesada, bueno, pues estaba de moda también hacer reuniones para hacer sesiones de espiritismo, de adivinación, o, bueno, pues un club secreto, un club exclusivo en el que hablas de secretos del mundo, que a lo mejor simplemente estabas hablando de política, de actualidad, de geopolítica, pero oye, lo hacías en un grupo reservado que era muy oculto. Al mismo tiempo, en el romanticismo, se popularizaron por toda Europa las teorías de la superioridad racial, porque así también tenían otro elemento para cohesionar un sentimiento nacional. Somos de la misma raza y por tanto del mismo país. Esto se originó en Francia, sí, pero caló especialmente hondo en Austria y en el sur de Alemania. Así, en Alemania, en 1918, se crea la Sociedad Thule, un grupo ocultista y racista fundado en 1918 por Rudolf von Sebottendorf. Sí, este señor se llamaba Rodolfo de la aldea Seboten, que no sé si es un nombre así como muy de dirigir una sociedad oculta, pero bueno, ahí estaba él. No dejéis que vuestro nombre, si no es todo lo épico que a ti te gustaría, pues que no te impida cumplir tus sueños de crear instituciones al máximo nivel. Si es que esto era una institución al máximo nivel, claro. Y este era el símbolo de esa sociedad Thule. Nos va sonando, ¿verdad? Bien, pues esta organización patrocinó el Partido Obrero Alemán, que acabaría siendo el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Resumiendo, toda esta imaginería nazi se nutrió de todos estos conceptos: un pasado germánico glorioso, ensalzado por el romanticismo, neopaganismo y también superioridad racial. Y es que este pasado glorioso del pueblo germano incluía también los pueblos derivados del centro de Europa con un aspecto físico similar y lenguas germánicas. Esto es, en los países nórdicos. Y los holandeses, pero estos no vienen al caso en este vídeo. Así, dentro de la simbología nazi podemos encontrar símbolos de religiones paganos. Curiosamente, el más famoso no lo tomaron prestado de la cultura vikinga, sino de las religiones orientales. Estamos hablando de la esvástica, que en países de Asia no tienen ninguna connotación antisemita, sino que están vinculados a regiones como el hinduismo o el budismo. Esto puede provocar ciertas controversias, como cuando en 2007 la marca Zara tuvo que retirar el mercado del bolso con estampados orientales que incluía la esvástica. O sea, no era la esvástica nazi, porque estaba al revés, como se usa en Asia. Pero claro, en Occidente, pues es un poquito raro de ver. ¿Y qué más símbolos vikingos utilizaron los nazis? La runa Sig pasó a ser el símbolo de las SS y otras divisiones de esta misma institución pasaron a usar la runa Her, la runa Hagal, la runa Odal, la runa Tyr, la runa Volsangel, la runa Leven, que es parecida a una cruz, la usaban para las lápidas en la fecha de nacimiento, y la runa Tod, que es la misma pero al revés, la ponían para indicar la fecha de defunción, que en realidad es bastante práctico. La runa Eif pasó a ser utilizada por los ayudantes personales de Hitler. Todas ellas habían sido reinterpretadas por los gerifaltes de las SS, como Himmler, que se basaron en los textos de estas sociedades secretas y neopaganas para decir que ahora tal runa significaba entusiasmo, honor, fidelidad, prosperidad, liderazgo o todos esos valores de los que ellos presumían. Otro caso muy conocido del uso de la iconografía vikinga relacionado con mitos y neopaganismo es la Ahnenerbe,
una asociación de la Alemania nazi que buscaba los orígenes históricos de la raza aria, que sería la responsable de todas las grandes civilizaciones de la historia, y por eso los nazis financiaron expediciones de carácter antropológico por toda Europa e incluso el Himalaya. Según ellos, los pueblos nórdicos, al haber estado tan lejos, eran los que menos se habían mezclado con las otras razas. Por lo tanto, no había injerencias genéticas extranjeras, sino que ellos habían perdurado ahí manteniendo eso, la pureza de la raza. Para ellos Islandia era perfecta, pero resulta que al ser una isla muy poco conectada, hubo muchísima tendencia a la endogamia hasta el punto de ser un problema nacional. Por otra parte, también concluyeron que el alfabeto rúnico que existía entre los vikingos era el alfabeto original del cual salieron todos los demás alfabetos, cuando se sabe que no es así, al contrario, fueron los alfabetos mediterráneos los que influyeron al final en los alfabetos que se encuentran en el norte de Europa. Y esto nos lleva a la siguiente conclusión: esta gente estaba tan cegada que quería tener razón y por lo tanto transformaban la historia o no eran capaces de ver que la historia les contradecía, o a lo mejor maliciosamente pues contradecían a la historia porque sabían que oye, algo quedaría y total, la gente se lo acabaría creyendo. Pues probablemente sería una mezcla de las dos cosas. Aunque no cabe duda que algunos estaban tan desesperados que para tener razón, en vez de apoyarse en la ciencia, se apoyaban en la pseudociencia. Y esto sigue pasando a día de hoy. Otro símbolo que igual te suena es este, el sol negro. Pero sí, este es 100% nazi, ya que lo crearon las SS para el mosaico del castillo de Wewelsburg, que pretendía ser el centro de aquella institución. En resumen, los nazis sí, tenían elementos y conceptos vikingos en toda su estética. Sí, pero digamos que hicieron una interpretación bastante fantasiosa de todo lo vikingo. La historia vikinga es fascinante y ha tenido un gran impacto en la cultura popular, dando lugar a series, cientos de videojuegos, cómics y también ha inspirado a decenas de grupos de rock y heavy metal. E insisto con este concepto, si te gusta toda esta cultura, toda esta iconografía, no implica que tu ideología sea nazi. Es más, diría que lo normal sería que no te gustasen los nazis. Pero es que aquí viene el plot twist, tanto todo esto que hemos comentado de los nazis como muchísimos productos de la ficción y de la cultura popular europea que abordan temática vikinga, pues lo abordan estando equivocados o asumiendo ciertos conceptos como auténticos cuando están desmentidos. O sea que no es solo la extrema derecha, son los productos de ficción que han manoseado tanto la cultura vikinga que al final pues hemos perdido las referencias de qué es histórico y qué no. En primer lugar, porque muchas de las cosas que sabemos de los vikingos es por las sagas nórdicas escritas por frailes cristianos del siglo XIII, que trataron de recoger la tradición oral nórdica. Esta tradición llevaba en la mayoría de los casos 3 siglos pasando de generación en generación los relatos de la mitología nórdica que ya no practicaban porque la mayoría se convirtieron al cristianismo para finales del siglo X. O sea que la historia recogida puede haber cambiado mucho. Y tampoco es que los vikingos fuesen algo monolítico, sino que habría variedad en diferentes lugares y diferentes épocas. En este siglo XIII es donde se recogen los libros de magia, los llamados grimorios, estos símbolos, que por cierto se popularizaron mucho más tarde. O sea que son símbolos muy posteriores a la era vikinga. De la misma manera que, aunque nos imaginábamos a los vikingos tatuados con estos dibujos, supongo que en parte gracias a la serie Vikings, tampoco tenemos claro si iban tatuados. Infadlan, este cronista árabe que convivió con vikingos en el siglo IX, describió que los guerreros se pintaban motivos naturales, como árboles, pero no sabemos si eran pinturas o tatuajes. O sea que, tanto nazis como productos de la cultura popular, como grupos de Viking Metal, como esos hombres mazados que suben sus fotos a Instagram con el hashtag Viking, parece que se han dejado llevar por una interpretación romántica del siglo XIX de lo que se sabía entonces de los vikingos, o de las reinterpretaciones posteriores. Y no quiero decir que estén equivocados, porque a lo mejor pues saben todo esto, pero realmente estos símbolos vikingos puede que no fuesen nada que realmente usasen los propios vikingos. O puede que sí, o puede que no, no se sabe. Sí se sabe que usaban runas, que era su alfabeto, pero ya está. En resumen, que si tú te quieres tatuar runas vikingas, pues vale, hazlo. Tú le das el significado que quieras, a lo que quieras llevar en tu cuerpo o a lo que quieras aportar a tu producto de ficción. Está muy bien, nadie te va a decir nada. Otra cosa es que además lo arropes de todos esos mensajes bastante, en fin, polémicos. Vamos a dejarlo ahí.
Pese a todo esto, los grupos neonazis siguen apropiándose del pasado vikingo para justificar sus ideas, y por eso abusan de símbolos como el cuerpo de Odín, el martillo de Thor, las runas. Alteran la historia y la era vikinga para y por sus propios fines, y solo se puede justificar esta relación entre los vikingos y los nazis si te apoyas en la pseudociencia y el mito. Los entusiastas de la cultura vikinga pues muchas veces hemos sido confundidos con gente de extrema derecha, y eso es muy incómodo. Yo por eso tengo que llevar el pelo largo, porque si me rapase, pues a lo mejor, no sé, en la cola del aeropuerto alguien me ve así como con un poco de barba, rapado, a lo mejor un tatuaje vikingo, vistiendo de negro, y piensa, ah, este es de los míos, y se acerca y me dice, oye camarada, oye compañero, hermano, me llama, y empieza a hacer chistes racistas. Pues no quiero eso, no es mi rollo. Por cierto, tengo más vídeos sobre conceptos un poco polémicos e intento abordarlos de una manera más o menos objetiva, como es el caso de la bandera confederada o el caso de la Cruz de Hierro, que también se han manoseado mucho, se han utilizado muchísimo en la ficción, en la cultura popular, y también los ha usado cierto tipo de gente. Muchas gracias por estar ahí, espero que te haya gustado este vídeo. Tengo un Patreon por si quieres apoyar el canal y que una vez al mes proponer un tema que se vota sobre cine, videojuegos o música, y vemos, bueno, qué historia podemos aprender gracias a un producto de la cultura popular. También puedes apoyar mi canal comentando, dando a like, siguiéndome en redes sociales, en los directos y compartiendo este vídeo entre gente que sepas que le gusta el grupo, que le gusta, bueno, toda esta temática, todo este conflicto que hay respecto a estos símbolos. O ese amigo tuyo que dice, oye, no pasa nada por llevar la bandera confederada, la cruz de Borgoña, símbolos vikingos, y al final va haciendo el pack completo y va haciendo chistes un poco raros. Bueno, pues bueno, igual la historia no está de su lado. Muchas gracias a los Patreons por apoyar el canal, y en especial a los Patreons que veis en pantalla, que ellos son los que más esfuerzo hacen para mantener el canal a flote. Ellos sí que saben utilizar los símbolos vikingos cuando deben, sin que nadie les diga nada, porque es que son gente que sabe mucho, son muy inteligentes. Muchas gracias. También podéis comprar mi primera novela, La calle de las mentiras, disponible en amazon.es y .com.